el grabado. ¿Grabas tú, Pancho? Sí, yo grabo, no te preocupes. Bueno, ya. Jorge, disculpa, ¿estás por ahí? Debería venir en camino, Jorge. ¿No necesitan alguna órtesis en especial? Sí, Jorge, el coaptador de hombro, que es una órtesis blanda con unas dos tiras, una bien larga y otra más corta. Ya, al tiro. Como para que ahí veamos, como para explicar cómo se coloca, porque es medio... ¿Sí está? Prende la cámara, Jorge, no veo tu... No se ve tu cámara prendida. Esa misma. Esa mismita. Sí. De esa misma órtesis vamos a hablar el día de hoy. Ya, chiquillos. Entonces, Pancho, dígame. Pancho, antes de que comience, dame un minutito Dale nomás, Jaime. para que queden algunas cositas claras, colegas. Respecto a lo del tiempo, que también fue una de las cosas que nos mencionaron en la clase pasada y además nos hicieron llegar esa información mediante la asamblea. Para que más que nada que aclare la información, las clases sincrónicas pueden tener una duración de 1 hora y media, no necesariamente solo de 1 hora, ¿ya? Nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer ese desarrollo de actividades en 1 hora sincrónicas o asincrónicas, dependiendo de cómo lo esté en el cronograma. Lo que sí, para tener ojo, y también en autollamado para nosotros, para Francisco y Eduardo, es que lo ideal se propone que ninguna clase tenga una duración seguida de 60 minutos. Luego de eso se espera que al menos haya un break. Pedimos las disculpas del caso en aquellas situaciones en las que pudiésemos habernos pasado unos 10, 15 minutos, pero lo hacemos netamente para poder cerrar el contenido y no abrir la siguiente conexión con otro nuevo. Entonces tratamos de cerrar el contenido, así que, pero en términos generales, por si acaso, vamos a tener en consideración, bueno, ya estas son las últimas clases que tenemos, porque las demás van a ser presenciales. Entonces siempre tenemos la posibilidad para aclararnos 1 hora y media conectados, no hay ningún problema, pero al menos máximo 1 hora con algún break en ese espacio, ¿ya? Así que Pancho termina ahora su clase, más o menos una media hora que va a durar, y luego de eso no vamos a tener un break para poder cerrar en la 1 hora y media correspondiente, y vamos a dar inicio de manera inmediata a la revisión de la prueba, ¿ya? Así que eso. Dale nomás, Pancho. Ya, Jaime, gracias. Bueno, chiquillos, chiquillas, buenas tardes. Hoy día me toca hablar de la órtesis del coaptador de hombro. Su nombre ya habla un poco de su función, pero vamos a profundizar en algunos aspectos que son bastante relevantes que conozcan a la hora de su confección, ¿ya? Primero, decirles que no existe un molde específico eh, para el coaptador de hombro. Hay muchos, hay múltiples versiones, hay múltiples, hasta inclusive órtesis prefabricadas de que hacen que la cabeza del húmero se coapte. A mí lo que me da mucha risa es que la mayoría de los modelos son gente súper musculosa, y digo, bueno, si son musculosos, ¿para qué necesitan coaptar la cabeza del húmero? Es como medio extraño. Pero bueno, son detalles ahí de los catálogos en general. Pero como pueden ver, aquí en esta diapositiva son 3 imágenes que les coloco. 3 coaptadores distintos, ¿ya? De distintas formas, distintos materiales, hasta inclusive la última imagen, la quise colocar porque se enlaza muy bien con la clase que el profesor Eduardo nos mostró y relató hace un momento.
se ve una señora con un brace de Sarmiento y con otra base en el mismo brazo, en este caso el brazo izquierdo, por la zona por la zona de que va de la clavícula hacia la escápula, una banda de termoplástico donde van insertados 3 bandas de velcros para poder hacer esta coaptación del hombro. Entonces, como se fijan, no existe un molde específico, ¿ya? El más clásico y el que la mayoría de los terapeutas ocupacionales realizamos es este, que es la misma órtesis que tiene Jorge. Es de un material blando, con un cruce por posterior y también un cierre por anterior, ¿ya? Para describir la órtesis, describir el coaptador de hombro, esta se puede definir como una órtesis de material blando y flexible, que sirve de soporte y estabilización de la articulación glenohumeral. Si se recuerdan, el hombro en sí tiene 5 articulaciones. Algunos autores hablan de 12, incluyendo las vértebras torácicas, ¿ya? Las 7 vértebras torácicas que también influyen en el movimiento de la escápula. Pero por lo general, si hablamos solamente de complejo articular del hombro, son 5. 3 sinoviales y 2 fisiológicas, o cisarcosis, que también se les denomina de esa forma. Y el coaptador de hombro va enfocado en la más grande, que es la glenohumeral. Va a englobar la región proximal del húmero y mediante bandas anteriores y posteriores van a traccionar esta articulación hacia la axila contralateral para darle una mayor estabilización. ¿Cuál va a ser el objetivo? Por lo general, esta órtesis la hacemos mucho en personas que tuvieron algún tipo de accidente vascular, ya sea isquémico o hemorrágico, y que presenten una subluxación de hombro. Por lo general busca corregir esta subluxación. ¿Entienden el concepto de subluxación, cierto? La articulación tiene, todas las articulaciones tienen una congruencia, y esa congruencia se puede perder. En el caso del accidente vascular se pierde porque no existe la tonicidad muscular necesaria para mantener estable la cabeza del húmero en su sitio. Un breve recuento anatómico: la zona axilar y la zona del hombro tienen mucha musculatura, tanto por anterior como, perdón, por superior, anterior, posterior y lateral. Por la zona más inferior, por la zona del hueco axilar, no hay tanta musculatura que soporte o le dé gran estabilidad al hombro. Por eso está el grupo de los músculos del manguito rotador, que esos aparte coaptan más. Y aún así, articularmente tenemos la... Ay, siempre se me olvida el labrum, que hace que tenga aún así mayor coaptación. Pero a pesar de todas estas estructuras, aún así el hombro es bastante débil por la zona inferior del hueco axilar. Entonces esta órtesis con todas estas partes busca poder revertir y prevenir en algunos casos también la subluxación de hombro y disminuir el dolor, disminuir la experiencia dolorosa, ¿ya? Que se da por la tracción de todos los tejidos. Imagínense una extremidad superior que no tiene movilidad, esa extremidad pesa, esa extremidad tiene un peso determinado. Entonces, va a hacer que todos los tejidos desde el cuello por la cara más lateral hacia abajo se empiece a traccionar. Entonces se lleva el plexo braquial, el trapecio superior, también parte del pectoral y así un montón de musculatura que rodea esta articulación. Pero a pesar de eso, el uso de los coaptadores, se los comento, que igual es bastante cuestionado. Hay colegas que prefieren utilizarlos y otros que en verdad por la evidencia no existe algo tan claro, ¿ya? Por lo mismo le quise mostrar 2 estudios en donde del año 2016 que habla justamente de órtesis de hombro para la prevención y la reducción del
del hombro con hemiplegia y con subluxación, como les dije, del año 2016, y una revisión sistemática. La revisión sistemática es muy buena porque agarra muchos estudios del año y va sacando, va eliminando, va diciendo, ok, ¿sabéis qué? De los 10.500 estudios que encontré, estos 100 me sirven, ¿ya? Y aquí fue algo muy parecido. Encontraron, se quedaron con 8 estudios, ya de un total, creo que si mal no recuerdo eran como 1000 y algo, no lo tengo tan claro. Pero la cosa es que se observaron que la órtesis, el coaptador de hombro, va a reducir la subluxación vertical, ¿ya? O sea, recuerden lo que les decía, la cabeza del húmero por lo general tiende a bajar mucho. Y uno toca el hombro y se puede uno perfectamente meter parte de un dedo. Y ahí dice, ah, ok, sí, aquí está presente esta subluxación, ¿ya? Mientras que al año siguiente hicieron otra revisión sistemática y buscaron los distintos métodos para poder ver cómo en una persona con subluxación de hombro, posterior al accidente vascular, cuáles eran las mejores estrategias. Y habían varias, hay muchas estrategias. Como les decía, en este estudio se obtuvieron 2.717 estudios, y de esos 2.000 sacaron 22, donde encontraron como estrategias de rehabilitación la estimulación eléctrica funcional o el FES, la órtesis, que en este caso el coaptador de hombro, el taping, ¿conocen el taping? Las cintas estas elásticas de colores que se pegan en la piel, y asistencia a través de elementos robóticos, más como manipulaciones robóticas de la extremidad, y vieron que efectivamente el FES, la estimulación eléctrica, es bastante buena para corregir la subluxación. No así la órtesis, no así el coaptador, como los resultados no son tan consistentes. Entonces, desde una mirada de la evidencia, claro, uno dice, chuta, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Yo en lo personal igual lo hago, igual hago los coaptadores de hombro. O sea, eh, por más que, primero porque en el hospital no tenemos como la tecnología para poder tener como algún tipo de estimulación eléctrica, y a veces los ejercicios aún así no son tan, a veces no son tan seguidos al pie de la letra las indicaciones que nosotros les damos. Entonces prefiero utilizar algún elemento que diga, ok, ¿sabéis qué? Esto me va a servir, me va a ayudar un poco aunque sea. Bueno, eso es lo otro también importante. El coaptador de hombro no es lo único que hay que hacer para corregir una subluxación en una persona con accidente vascular. Hay que hacer muchas cosas, otras cosas, ¿ya? ¿En qué condiciones, lesiones o patologías que pueda tener una persona es ideal utilizar el coaptador de hombro? Ya les expliqué una, el accidente cerebrovascular. La otra, que es no tan poco común, pero también es como importante considerarlo, es cuando existe una lesión total supraclavicular del plexo braquial. En esta diapositiva hay una imagen a la derecha del plexo braquial, mostrado desde sus inicios, desde la columna cervical, pasando siguiendo su recorrido básicamente. ¿Por qué se señaló por qué señaló que es supraclavicular? Básicamente, si desde ese sector existe una ruptura total del plexo braquial o parcial, va a afectar la extremidad superior completa. Va a ser básicamente una extremidad superior hemipléjica. Y va a ocurrir lo mismo que en el accidente vascular. Va a haber una subluxación, no va a haber tono, va a empezar a haber dolor, etc. Pero lo más relevante del uso del coaptador es, y que grábenselo así harto en su cabeza, que cualquier lesión o condición que genere inestabilidad en la articulación glenohumeral, vamos a utilizar un coaptador de hombro. Porque la articulación objetivo en esta es esa articulación, la glenohumeral. Entonces pueden haber múltiples condiciones, ¿ya? Hasta inclusive
pueden haber algún tipo de fracturas como a nivel clavicular que altere la mecánica del hombro, que vamos a necesitar, aparte del tratamiento médico, algún elemento que nos permita evitar que la cabeza humeral descienda, ¿ya? Existen distintas características de una persona. Este es otro estudio del año 2019, bastante, no, bueno, 2 años de antigüedad, que igual es bueno, en donde habla qué es lo que uno observa en una persona con una subluxación. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar una limitación completa de la extremidad superior, completa de la extremidad afectada, obviamente, dolor, reducción importante en lo que es el rango de movimiento articular pasivo, a la vez va a haber un descenso de la cabeza humeral, y ojo, a veces no todas las subluxaciones son iguales. Hay algunas subluxaciones que son hacia abajo y hacia adelante, donde la cabeza del húmero sobresale de la articulación acromioclavicular. Sobresale. Uno se ve claramente y se palpa claramente. Hay otras también que están subluxadas en menor porcentaje hacia posterior. Es muy raro, pero puede llegar a pasar. Total, se pierde la inestabilidad completa de esa articulación. ¿Cuáles son los referentes anatómicos que son importantes de considerar? Primero, el tercio proximal, para la confección de esta órtesis que vamos a hacer, o sea, que les voy a mostrar hoy día. Primero el tercio proximal y el tercio medio del húmero. Es como si Jorge puede tocar y mostrarnos ahí como esa parte, justamente esa parte, Jorge. Esa tira, que la voy a mostrar más adelante en imágenes, esa envuelve al brazo afectado, ¿ya? Y va a envolver justamente entre esos tercios aproximadamente. Otro referente anatómico importante es la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular nos va a dar una referencia de uno de los sentidos de tracción en los cuales tenemos que hacer para darle o favorecer la coaptación de esta articulación. La charnela cérvico-torácica. No sé si han escuchado el término charnela, pero las charnelas son no son estructuras, son zonas de nuestra columna vertebral que son zonas de transición. Por ejemplo, la charnela cérvico-torácica, la charnela toracolumbar y la charnela lumbosacra. ¿Qué significa eso? Básicamente que las vértebras C7 y T1 tienen características de ambos sectores. C7 tiene características torácicas y T1 tiene características cervicales para poder hacer una mejor articulación. Entonces, esa es una charnela. Y la que hay que tener consideración es la cérvico-torácica, la que está entre C7 y T1. Y la axila contralateral. Ese es el otro referente anatómico importante. Algunas especificaciones técnicas que son importantes de considerar. Primero, la banda del brazo. La banda del brazo era lo que Jorge nos mostró y que muy hábilmente se está colocando. El alto que debe tener esta banda es de aproximadamente 12 centímetros, como algo estándar, ¿ya? Pero el largo va a ser siempre el contorno, la medición del contorno del brazo y 5 centímetros extra. ¿Por qué 5 centímetros extra? Porque vamos a colocar en ese sector un velcro, o dos velcros, mejor dicho, de un ancho de 5 centímetros. Entonces, si por ejemplo el ancho del brazo me dio 30 centímetros y yo no le dejo los 5 centímetros extra, me va a comprimir mi brazo. Lo va a comprimir y no va a caber. Por eso se le deja los 5 centímetros extra. Cualquier duda, chiquillos, me van preguntando, van interrumpiendo, abren los micrófonos, no hay ningún problema. La banda anterior es la banda que va
por la zona de el hombro, por la cara anterior, y pasa por la acromioclavicular. Esa es de aproximadamente una medida como estándar, 75 centímetros de largo, con entre unos 6 a 7 centímetros de alto, ¿ya? Y la banda posterior es de 1,10 m por el mismo alto, entre 6 a 7 centímetros. Pero estos valores obviamente cambian dependiendo de la contextura de la persona. Personas que son mucho más obesas, por lo general, estos centímetros tienden a ser mucho más distintos, a aumentar, obviamente. Y si es una persona mucho más delgada, son más pequeños, ¿ya? Son mucho más cortos. Por lo mismo se recomienda siempre utilizar una wincha de costura para poder determinar cómo va esta banda, cómo van las bandas y el largo de estas bandas, ¿ya? Como bien les dije, y como bien Jorge pudo palpar, la imagen que estoy mostrando ahora es la parte que va en el brazo, ¿ya? Si se fijan, hay una parte que tenemos un velcro, que es el velcro hook, y en la otra extremidad, en la otra parte, está el velcro loop, o el áspero y el suave, justamente para hacer este enganche y envolver el húmero. Y la siguiente imagen es las dos correas, o las dos bandas, la banda mucho más corta y la más larga, ya terminado, ¿ya? ¿Cuáles son las sujeciones y los ideales de sujeciones? ¿Ya? Como les decía, vamos a utilizar 4 velcros, hook y loop de 5 centímetros. Tienen que ser de 5 centímetros. Bueno, quizás puede ser en algunos casos un poco más ancho, pero ahí ya sería como agregarle a esto. Sí o sí, chiquillos, se tiene que hacer con máquina de coser. Sí o sí, no lo hagan a mano. Yo le contaba al profesor Eduardo que en en un internado de cuartos, me hicieron hacer un coaptador cosido a mano. Le encargo cómo quedaron mis dedos. Coser cada velcro no es algo agradable. La máquina de coser lo saca de una. Máquina de coser, como ya les explicaba. Y bueno, el material eso igual lo hablo más adelante. El material que se utiliza es el neopreno, que es este material que se usa para los trajes térmicos, los que cuando van los buzos o los surfistas, de ese tipo de material es el que se utiliza. ¿Cuáles son los posibles puntos de presión? La zona del brazo en el húmero, como ya les expliqué, puede quedar una compresión ahí bastante potente que haga que haya edema de la extremidad. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque esto lo estamos haciendo en personas que la mayoría de las veces no tienen sensibilidad. Cuando se lesiona el plexo braquial, cuando tenemos un accidente vascular, no hay sensibilidad superficial ni profunda, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y la axila contralateral. A veces la gente tiene, más que punto de presión, es una irritación del sector, ¿ya? A veces les molesta, a veces por el material que es tan térmico, sudan más. Entonces eso hace que se irrite más la zona de la axila, ¿ya? Pero esos serían los dos puntos a considerar bastante importantes. El material utilizado, ya les expliqué, es el neopreno. El tiempo de uso o la forma en que se debe utilizar este coadaptador es sí o sí diurno. ¿Qué significa eso? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Y en actividades que requiera bipedestación. Lo que yo les expliqué es, si paramos a la persona, la colocamos de pie, ese brazo, esa extremidad va a colgar. Va a colgar y le va a dañar todos los tejidos blandos del húmero, perdón, del hombro. Entonces, estamos favoreciendo a que haya mayor daño del sector, y lo que queremos con esta órtesis es evitar ese daño, ¿ya? En la noche se retira, se saca, para que pueda dormir bastante bien.
Y por lo general, esta órtesis es bastante sencilla en cuanto al control. Por lo general, de 1 a 2 controles queda bastante bien. Ya uno dice, ok, sabes que ya no necesito más que vengas hasta que el material se venza. Porque por desgracia, ahí se los voy a mostrar con, una, con un usuario que el material vence. O sea, la única gran debilidad del neopreno es que tiende a alargarse mucho con el uso, con el tiempo. Pero al principio anda bastante bien. Entonces, con 1 o 2 controles para ir regulando puntos de presión, que quede bastante bien fijo, y también sesiones de educación, andaría bastante bien. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se coloca esto? Y aquí, Jorge, vamos a ver a ver, voy a correr esto un poquito para poder verte mejor. Mira, primero, la banda larga, la banda más larga va hacia posterior, y la banda corta va por la zona anterior. Creo que esa es la larga, la que estoy mostrando, Jorge. Ajá. A ver, ¿puedes sacártelo para quiero ver? Ah, parece que esa es Esta la es la corta. larga. ¿Ya? Le da vuelta el cuello. Sí, la verdad está bastante bien cómo vas colocándola, porque la banda corta va, como te decía, por delante. Entonces esa pasa por detrás de tu cuello. La corta. La corta pasa por detrás, las dos pasan detrás de tu cuello, ¿ya? Pero esta pasa directo, eso, ahí, y pasa por debajo de tu axila, derecha, en este caso. Eso. A ver. No, mira, ¿Listo? no. La banda corta tiene que pasar también por detrás de tu brazo. Detrás del brazo derecho, eso, y como por debajo de la axila. Ah, por ahí, claro. Y el velcro debiese ir por delante. Como ese, sí, exacto. Como por delante, como en tu pecho. Entonces, como les explicaba, lo voy a ir mostrando también con imágenes. La primera parte, ya con que hayas quedado con esa parte ahí, bacán, muy bien. Colocamos, abrazamos colocamos la primera parte, la banda más central que envuelve en el brazo. Como les explicaba, la banda más corta va por la zona anterior y la banda más larga va hacia posterior. Luego tracciona. La banda corta tracciona hacia superior para poder hacer que la articulación glenumeral suba, que eso es lo que estamos buscando. E inmediatamente pasa por debajo de la axila, contralateral, inmediatamente por debajo. Ya en este caso es un caballero que su subluxación estaba en el hombro izquierdo, y pasamos, llega hacia la axila derecha, que es como el mismo que tú tienes, Jorge, ¿ya? Y luego queda en el pecho. Puede hacerse en el pecho, hay algunos que lo hacen debajo de entre la séptima octava costilla, también es válido. A mí me gusta siempre hacerlo como a nivel más pectoral, creo que calza mucho mejor. Entonces esa es la primera parte, esa es la banda corta. ¿Se entiende? Entonces, banda corta por adelante, tracciona y pasa inmediatamente por debajo de la axila derecha. La banda más larga, por el contrario, también se realiza una tracción longitudinal hacia el hombro contrario. Pasa por encima o por la cara anterior del hombro derecho, pa- pasa por debajo también de la axila derecha y va a traccionar por atrás hacia eso. Mira, con tu mano izquierda trata de tomar la banda que te va a quedar atrás y esa la pasas por delante. ¿Listo? Esa es la forma. Claro, pero la otra banda, la banda posterior, debiese también pasar por delante. Eso.
Y esa debe ir hacia la cara anterior para generar este cierre. ¿Se entiende? Si no te lo... Mira, a ver, sácate el coaptador. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque parece que hay un error de las bandas. Esta es la más larga. Tengo una más larga. Ya, y esa tiene que ir por detrás, por la cara posterior del húmero. Y Ya, llénatelo, esta. déjalo así como colgado. No, Sí, no te lo coloques ahí. Déjalo así Bien. como... Ya, y ahora la banda que tienes en tu mano izquierda, pásala por detrás de tu cuello y por debajo de tu axila derecha. Eso. Y el velcro debiese... Eso. Ahí sí. Ahí sí, Jorge. Súper. Y la otra, eso, pasa por debajo de tu axila derecha, tal como lo colocaste, y esa debiese ir, debes tomarla con tu mano izquierda y pasarla por hacia adelante, así tal como está ahí. Quizás, bueno, tienes que pensar que esa órtesis está hecho Está como una medida pequeño. estándar, claro, es una órtesis Esto como una... es ahí. Claro, así, pero debiese ir obviamente más en la zona pectoral, pero así mismo, Jorge. Así mismito. ¿Ya? Pero claro, no es una órtesis que fue hecha para ti. Entonces, quizás por eso también se siente un poco extraño. Pero así debiese ir, exacto, y con una tracción, para que al final quede en la posición que ya han podido ver en las fotos y Jorge también ha podido sentir y tocar. ¿Ya? No lo voy Y a así sacar. queda. Dale nomás, sácatela. Sí, porque Para te va a comprimir el poder, brazo. para poder respirar. Ahora, contarles una experiencia que tuve y ya con esto terminamos. Una experiencia con un usuario joven, que esto fue del año 2016 aproximadamente. Este chiquillo le vamos a colocar, así ya como el profesor Eduardo colocó el señor M, este es el señor N, N de nunca. Este es un chiquillo que en ese entonces tenía 23 años y tuvo un accidente en moto. Fue un accidente bastante complicado. Chocó y mató a una persona. Entonces estaba con arraigo nacional hasta como que él es de nacionalidad peruana y tenía que quedarse en Chile hasta que se resolviera su caso, hasta que se hicieran todas las investigaciones y todo. La cosa que tuvo una fractura de tercio medio del húmero y que a la vez lesionó el plexo braquial de forma completa, el plexo braquial derecho. La foto de este chiquillo es una foto en un plano sagital, mirando él hacia la derecha y podemos observar su extremidad superior derecha. Lo que yo les explicaba, aquí hay una zona que esa es todo lo que es la parte de la cintura escapular, la espina de la escápula y la clavícula. Y aquí está la articulación acromioclavicular. Y como pueden ver, la articulación, y también lo voy a escribir, en esta zona está la articulación, perdón, la cabeza del húmero. Y la cabeza del húmero está anteproyectada. Lo que yo les decía sobresale de este límite. Normalmente esto no lo encontramos, ¿ya? Y en otras imágenes también, dos imágenes de la misma persona, por anterior y por posterior, se nota la diferencia de las compensaciones musculares que realiza. El trapecio superior derecho muy acortado versus el izquierdo, con una clara, con un claro espacio donde se aprecia, y si se pudiese tocar también, se presenciaría la articulación, la subluxación del húmero. Intenté hacer un coaptador, el mismo que se colocó Jorge y que ustedes pudieron ver, pero sin efecto.
no sirvió. ¿Por qué? Por lo que yo les explicaba, el material a veces vence, ceden bastante, ¿ya? Entonces, lo que yo tuve que hacer en ese momento, porque a este chiquillo, bueno, aparte de esta extremidad, no tenía ninguna sensibilidad, le dolía mucho su hombro y el cuello, le dolía muchísimo, era bastante dificultoso para él esta situación, ¿ya? Entonces lo que hice fue una mezcla de estructuras de termoplástico rígidas, correas de tracción y elásticos gruesos para poder darle estabilidad a esa articulación. Hay una banda de termoplástico que va desde el pectoral hacia la espina de la escápula. Es una banda rectangular. Y la otra es una palmeta, como pueden ver es una palmeta adaptada, le hice un contorno mucho más grueso, mucho más largo, para que abarcara toda su extremidad. Este chiquillo vivía con su padre, era su único familiar, todo el resto estaba en Perú, y le hice correas de tracción simulando lo que haría el deltoides. Una cara por posterior, otra banda por anterior y otra banda por medial. Y esas bandas tenían velcros que eran autoadhesivos para poder darle fijación y que la cabeza del húmero se pudiese coaptar. Tiene otras correas de sujeción que van a una banda de termoplástico que va desde la línea alba, desde el ombligo, hasta la zona lumbar, pero solamente la mitad, ¿ya? Para darle, porque necesitaba puntos de tracción, necesitaba 2 puntos de tracción, como para poder fijar y tener las correas lo más tensas posible, darle la estabilidad y que esta cabeza realmente se coaptara, ¿ya? Y le coloqué también un elástico que va envolviendo toda la cintura, para que la placa de termoplástico me quedara fija. Y así quedara fija la otra placa que va en el hombro y así pudiese generar una tracción hacia superior con la palmeta y el resto de las correas. ¿Ya? Un aparato súper engorroso. Pero dije, ok, esto está funcionando. Cuando terminé de hacer la órtesis, fui a radiología con el señor N. Y como, bueno, aquí en esta imagen hay 2 imágenes de sus radiografías de su hombro derecho, en donde la primera imagen que está hacia la izquierda eh, está sin el coaptador de termoplástico que hice, y existe una diferencia notoria entre, aquí está lo que yo les decía, esta es la clavícula, ahí está el acromion, esa es la espina de la escápula, y existe un espacio considerable, si mal no recuerdo eran unos 3 centímetros, 3 centímetros aproximadamente, quizás hasta un poco más, ya no me acuerdo la medición, porque la hicimos en ese momento. Y en la imagen de la derecha, ahí está está con el coaptador que se me ocurrió hacer, y la diferencia entre la parte superior de la cabeza del húmero con la articulación acromioclavicular se redujo considerablemente, por lo menos en un 50%. Entonces dije, ok, esto está funcionando. Esto ya le ayuda mucho a su rehabilitación. Ahora, por desgracia, existen otras técnicas también que se pueden hacer más desde lo médico, pero esa extremidad no tenía un buen pronóstico funcional. Entonces habían que hacer otras estrategias con el señor N, ¿ya? Pero solamente para mostrarles que efectivamente pues, a veces se necesitan estos elementos más radiológicos como para poder determinar que si estamos haciendo bien esto, ¿no? Si está coaptando realmente. Disminuyó el dolor, disminuyó mucho su sensación de malestar, pero iba a tener que aprender a vivir con esta extremidad así sin poder activar, ¿ya?
Eso, chiquillos. Eso es en relación al coaptador de hombro. Uy. No sé si tiene alguna duda, consulta, algo que quisieran preguntar. Prendo la luz. Como pueden ver, es una órtesis que igual es sencilla dentro de todo, tiene un muy buen efecto, pero claro, pues, se requiere harta educación. Los familiares a veces se tupen un poco con el tema de las correas y todo. Y como les dije al principio de la clase, no siempre, eh, no siempre hay un molde o algo determinado para poder hacer una coaptación de la cabeza humeral. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, vamos a... Ignacio levantó la mano. Dale más, Ignacio. Sí, ya. Hola a todos. Profe, tiene una duda. Dígame. La única forma como de verificar es que está siendo como efectiva la función del coadaptador en este caso es la radiografía. No, no hay otra como vía, como no sé, como por ejemplo la observación Sí, o algún otro método para verificar esto. sí, no. En este caso, con el señor N, era necesario hacer era necesario hacer un control radiológico. Pero por lo general, en personas con accidente vascular, la palpación va a ser la clave, más que la observación. Bueno, en verdad también un poco de ambas, pero yo prefiero guiarme más por la palpación. ¿A qué voy? Como te decía, la subluxación tú la puedes percibir porque hay un espacio que está acá, entre la cabeza humeral y la acromioclavicular. Tú perfectamente podrías meter tu dedo así por el ladito y va a caber. Y eso no es normal, ¿cachai? Eso no es normal. Entonces tú colocas el coaptador, haces las tracciones, y si eso se reduce, que lo vas comparando con el otro hombro, con el hombro sano, entre comillas, y notas que hay una reducción de este, tú decís, ok, perfecto. Estamos haciendo, está funcionando esto, estamos bien. Bueno, en este caso también tenía una dificultad bastante importante, como pudieron observar, y yo pude también describir que la cabeza del húmero no solo estaba descendida, sino estaba muy anteproyectada, muy anteproyectada. Entonces tenía que tratar de luchar con esas dos fuerzas de tracción. ¿Ya? Por lo general, las personas con accidente vascular tienen una subluxación hacia abajo y hacia anterior, pero no tan marcado como en este caso. ¿Ya? Pero sí, o sea, la palpación y la observación son clave, más la palpación. ¿Ya? Como te decía, ese es Ya, el punto gracias, de profe. comparación. Dale, Ignacio. Ujú, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Parece que no. Parece que no. Ya. Vamos con la. Vamos. Voy a parar de